el doctor Francisco. Bueno, pues lo primero, buenas noches y muchísimas gracias por venir, por vuestra atención. Y más en tiempos de mundial, ¿verdad? Que la gente se dispersa un poquito más. Como ha presentado Cindy, hoy nos vamos a meter de lleno con la resistencia a la insulina. Os la voy a presentar, vamos a desmigarla y vais a entender por qué es una causa que provoca obesidad. Y no solo obesidad, sino que lleva a causas, a desenlaces fatales en términos de salud. Entonces, bueno, vamos a desmantelarla. Antes de eso, ya lo dije en la primera conferencia y considero importante recalcarlo en esta segunda. Hay palabras, dogmas, creencias que la mujer, el hombre nos decimos en un contexto donde no se logra bajar de peso y es, pues bueno, mi metabolismo está dañado, tengo una genética que me predispone, en fin, una serie de paradigmas negativos en los que ya ves la derrota, porque nadas a contracorriente, como ya os comenté. Y también hay mujeres, sobre todo digo mujeres porque afecta más al lado femenino el término de no tengo fuerza de voluntad, si es que soy débil, o sea, tengo debilidad con mis impulsos, etcétera. Y no, esto no se trata ni de que ni el metabolismo está dañado, ni es falta de voluntad. Esos son dos conceptos importantes que los vuelvo a recalcar porque merece la pena. Una de las causas de las tres que os presenté es la resistencia a la insulina. Entonces vamos a nadar a favor de corriente para llegar al objetivo de salud que nos proponemos, que es adelgazar, estar sanos y llegar pues, en las óptimas condiciones y tener salud, ¿no? Que es lo importante. Dicen que salud, dinero y amor, eso dice la canción. Pues vámonos a la salud. Entonces, datos que os quiero presentar antes de meternos en la resistencia a la insulina. Esto no es una enfermedad aislada, no es algo que afecta a una minoría de la población. Esto está en la calle. Tendréis vecinos, amigos, familiares, hijos, padres, hermanos con resistencia a la insulina, con prediabetes o ya con diabetes. Son los escalones, ¿verdad? A los que lleva la resistencia a la insulina, a los que lleva el azúcar cuando no se maneja bien en sangre. Entonces os doy unos datos objetivos. Hay un orador que a mí me gusta bastante, que bueno, es gracioso y demás, que dice, sin datos no hay paraíso, haciendo la gracia, ¿no? Pues bueno, yo os presento los datos y también dato mata el relato y todo eso. Sí es verdad poner datos porque objetiviza más allá de una explicación y sobre todo una opinión. Entonces, estos son los datos. 2 de cada 5 tienen prediabetes. 2 de cada 5. O sea, eso suma que, pues, hacer la proporción y veis que es un 40% prácticamente en Altamira, en el barrio, en el país. Este dato es aún peor, porque de los que tienen prediabetes o resistencia a la insulina, la mayoría no lo sabe. Y esto es preocupante, porque es una enfermedad mala, dañina, que lleva a un desenlace muy fatal, lleva a un desenlace fatal o puede llevar a un desenlace donde hay una calidad de vida muy pobre. Yo no sé qué es peor, si fatal o llegar en condiciones de salud pues malas, ¿verdad? Donde ya necesitas fármacos, donde te sientes mal, donde en fin, tienes unas comorbilidades que no te dejan tener una vida, no te dejan tener salud. Entonces, 8 de cada 10, lo recalco porque es importantísimo y aquí esto ya no es solo una charla de divulgación de medicina, es una charla donde os vais a empoderar con información que podéis ayudar a la gente, ¿verdad? Os animo a que divulguéis entre vuestro círculo más cercano, sobre todo a los seres queridos que tenéis, que si les veis que están aumentados de peso, si les veis con obesidad o un poquito de grasa, decirles, oye, puede que aquí haya resistencia a la insulina, puede que tenga resistencia a la insulina y es una enfermedad silenciosa, es una alteración metabólica silenciosa, hazte las pruebas, ¿vale? Ya os comentaré en qué consiste. En Costa Rica, pues bueno, 35 personas cada día diagnosticadas con diabetes, ¿verdad? Diabetes ya es el escalón último, donde ya no, o sea, ya la enfermedad está muy avanzada, puede que ya con daños fatales en órganos irreversibles. Pues este es el dato, 35 personas cada día se diagnostican con diabetes y en Costa Rica el 10% de la población tiene diabetes. Se extrapola también en otros países, Estados Unidos, España, países de Europa. O sea, el 10% de la población ya tiene diabetes. Es un dato alarmante, ¿verdad? 500.000 en el caso de Costa Rica. Y bueno, os doy el último dato, no os quiero abrumar. El sobrepeso va ligadísimo a la resistencia a la insulina, va ligadísimo. Entonces, no quiero decir
porque hay que ser riguroso, hay que basarse en ciencia, cuando uno habla en medicina, no toda persona con obesidad tiene resistencia a la insulina, pero hay una gran probabilidad de que las personas con obesidad tengan resistencia a la insulina, ¿vale? Para que lo enlacéis y lo tengáis muy en cuenta. Y bueno, de los que tienen diabetes, aquí está el dato, diabetes, el 73% de los diabéticos están con obesidad. O sea, para que veáis, dentro de las personas con obesidad, la gran cantidad de personas que, dentro de la diabetes, la gran cantidad de personas que tienen obesidad. Va muy ligada la diabetes con la obesidad, la diabetes tipo 2. Entonces, venga, nos metemos en faena. Nos encantan las historias, ¿verdad? Desde pequeñito Walt Disney, quién es el bueno, quién es el malo, el héroe, el villano. Y entonces de repente empezó a aparecer una pandemia en torno a los 70 que es la obesidad. La gente empezó a acumular grasa, empezó a haber mucha obesidad entre la gente, ya no era algo aislado y había que buscar un villano. O sea, ¿quién está siendo el culpable de que la gente engorde? O sea, ¿quién es? Hubo un estudio muy famoso en los años 70, que además se manipuló un poco, pero bueno, va más allá de esta charla, donde se determinó que el villano era las grasas. Además, es una explicación sencilla. Si como grasa, gano grasa. No me tengo que complicar mucho la vida, como que la lógica me entra muy bien ahí. ¿Qué pasó? Y lo sabéis de sobra. Que nos bombardearon con productos, los likes estos, los famosos bajos en y de ahí viene todas las dietas hipocalóricas. Que ojo, una dieta hipocalórica funciona, luego os lo enseñaré. Pero para que veáis como de un villano identificado, un villano que no es el responsable, ya os lo adelanto, se bombardeó con productos light, comamos light, todo light, Coca-Cola, light, no sé qué, light, zanahoria, light, si es que existe, ¿no? O sea, todo light. ¿Y qué pasó? Que la obesidad seguía creciendo y creciendo y creciendo. Nos hemos equivocado de villano, entonces ¿qué hacemos? Busquemos otro villano. Por medio se metió ahí una dieta alta en proteínas con el doctor Atkins, pero me salto la historia y vamos a la presente. ¿Os suena de algo la dieta cetogénica? Se ha puesto de moda hace unos años, como ya, venga, la solución, ya hemos dado con el villano definitivo. Este sí, los villanos son los carbohidratos. Para que os pongan, para poneros en contexto, seguramente lo sabréis, en la dieta cetogénica se culpa a los carbohidratos. Es una dieta muy alta en grasas, muy baja en carbohidratos. Por tanto, con esa dieta, el mensaje que se transmite es, los malos, los que te hacen engordar, son los carbohidratos. Bueno, pues ahora el malo es hemos pasado de la grasafobia, ¿sabéis lo que es grasafobia, no? A la carbofobia. De hecho, hoy, en la actualidad, vivimos en carbofobia. O sea, la carbofobia está ahí en la calle. Tú te vas ahí a Altamira y la hueles, la palpas, la sientes. La carbofobia. ¿Serán los carbohidratos los malos de la película, los que hacen engordar? Hay que llevar una alimentación alta en grasa y en proteína, y los carbohidratos ya solo verlos nos engordan. Pues nos seguimos apoyando en ciencia. Y hay una ciencia que aplasta. Y es que hay tribus que están al margen de internet, de Instagram, de TikTok y de todas esas cosas tan bonitas, y viven en su mundo aislado. Curiosamente, estas tribus no tienen obesidad. No hay obesidad en estas tribus. ¿Y sabéis lo que sí hay en estas tribus, en estas tres específicamente? Hay un alto consumo de carbohidratos. Vaya, ¿qué hacemos ahora? O sea, hemos culpado al villano que son los carbohidratos. De repente vemos poblaciones, tribus que se alimentan con una alta cantidad de carbohidratos y están delgadísimos, están, vamos, más delgados que el modelo de H&M. ¿Qué está pasando aquí? ¿No es que son los carbohidratos los malos? Pues bueno, por aquí ya se empieza a ver dónde está la solución, ¿verdad? No busquemos un villano, que si el carbohidrato, que si la grasa, esto es multifactorial y aquí hay que tener una base muy bien asentada. Yo siempre cuando les explico a los pacientes que la casa se hace sobre un suelo firme, sobre unos pilares sólidos, en un suelo firme. Primero, que no puedes construir una casa en un terreno que está mal, que no sé, yo no soy constructor, pero me entendéis, ¿no? Un suelo en barras. Eres ingeniero. Yo creo que en un suelo que eso no se puede poner un tabique. Bueno, pero ayúdame y dime que no se puede directamente. No se puede. Entonces hay que preparar bien el terreno, si el terreno está sucio hay que prepararlo bien y ya montar ahí una base de salud en este caso, ¿no? Comida real, moverse, os adelanto, otro dogma de salud. No existe el sedentario sano.
Tú puedes estar en el sofá de casa 10 horas al día con aguacate, con, no sé, brócoli, todo lo que se os ocurra sano, lo más sano, quinoa, tal, que si no te mueves del sofá, estás enfermo. Ahora os explicaré por qué. No existe el sedentario sano. Entonces tenemos aquí una grandísima herramienta, porque la tecnología te puede llevar o al TikTok, yo no sé, bueno, yo no sé mucho de redes, pero a los scrolling eso, o te puede ayudar. Porque bueno, porque yo prefiero, yo os digo una cosa, yo prefiero vivir aquí que vivir ahí, por más finitos que estén esta gente. Entonces, ¿cuál es el punto? Que aquí contamos con, desde el reloj, desde el Apple Watch Ultra S 1000 que vale, que tienes que hipotecarte, hasta el reloj más baratillo que te lo regalan con el paquete, con el periódico, con un cuenta calorías, perdón, un cuenta paso. Os habrá llegado los famosos 10.000 pasos, ¿verdad? Que hay que hacer 10.000 pasos. Eso viene de un vídeo, bueno, viene ahí de marketing de Japón, viene que había que hacer 10.000 pasos y resulta que estaban muy encaminados en la verdad. 10.000, en verdad, si queremos ser precisos, bueno, doy un dato preciso, a partir de los 7.000 pasos ya hay un consumo de grasa, ya hay un beneficio para la salud. Que el relojito marque por lo menos al día 7.000 pasos. Hay que hacerlo. Yo sé que se puede. Os lo dice alguien que ha tenido que pasarse 15 horas en un hospital, paciente, no sé qué, y si al cuarto piso hay que entregar, yo, al tercero, o sea, hay que ser un poco creativo cuando a veces vivimos sentados con la oficina, muchos, ¿no? Pero hay que intentarlo, como sea, hay que buscar la forma, porque ese reloj tiene que marcar 7.000 pasos. Pasa por ahí la salud. Por ese sencillo, por esa sencilla técnica. Los famosos 7.000 pasos. Entonces, entre 7.000 a 10.000 pasos a andar todos los días es una de las claves porque estos señores, a pesar de comer carbohidratos, están finitos. Bueno, entonces, antes de presentaros a la insulina, que es la protagonista de esta presentación, os voy a presentar al combustible que maneja la insulina, que es el azúcar, la glucosa. Bueno, no os quiero complicar con terminología. Entonces, simplemente... Solamente os doy un dato fisiológico. La insulina, esto ya lo dije en la conferencia número 1, pero lo recalco en esta, la insulina mete el azúcar dentro de la célula. La insulina abre la llave para que el azúcar entre dentro de la célula, y este dato es muy importante porque el azúcar no puede estar en la sangre en concentraciones elevadas, en niveles altos. Es muy, muy, muy tóxico. Entonces la insulina mete el azúcar dentro de la célula. Función fundamental. Función fundamental. Os doy un dato muy curioso y es que el cerebro, porque bueno, la glucosa al final no deja de ser energía, kilocalorías. El cerebro consume el 20% de todas las kilocalorías que nos metemos en la boca, el 20% se las consume el cerebro. O sea, lo que tenemos aquí es una máquina de quemar calorías. Quema unas calorías brutales. Y otro dato que os doy, que bueno, aquí aquí había una imagen, pero bueno, no pasa nada. ¿Quieres que la ponga en grande como en esta compu? O sea, como para que ellos la vean. No importa. ¿No? Bueno. Okay. Es que había una imagen donde se veía, mira, os lo voy a comentar. Nosotros tenemos aproximadamente 500 gramos de azúcar en el organismo. Medio kilo, ¿vale? De 500 gramos, ¿sabéis cuánta cantidad circula por la sangre? De 500 gramos. 4 gramos. 4 gramos es una cucharadita de café. Esto ya os tiene que hacer pensar, este dato os tiene que hacer pensar de si hay 500 gramos en mi organismo, solo 4 gramos, que es menos del 1%, está en la sangre. Porque el azúcar en sangre es altamente tóxico. El azúcar es como la gasolina, está para que se consuma, ¡boom! Para que el motor lo consuma y fabrique energía. No puede estar en la sangre, es altamente tóxico. La cantidad es absurda. Una cucharadita de café de azúcar en la sangre, de 500 gramos. Os doy otro dato muy importante porque os va a desvelar el porqué de la importancia del músculo y el hígado. En el músculo hay 400 gramos de azúcar.
Mensaje importantísimo, porque ya no me importa tanto que os aprendáis los conceptos, quiero que os llevéis cosas importantes, como decía a mí en la universidad, para la vida. Hay que trabajar el músculo. O sea, la sanación del metabolismo pasa por trabajar el músculo. Lo dije en la primera charla, lo digo en esta segunda y lo iré repitiendo en estas 12 conferencias. Hay que trabajar el músculo para tener un metabolismo sano, para adelgazar, para evitar esas patologías que nos hacen envejecer, que nos pueden llevar a un infarto de corazón y que nos dan unas comorbilidades inmensas. Hay que trabajar el músculo es salud, vitalidad, juventud. El músculo es un armazón contra la enfermedad. Hay que trabajar el músculo. 400 gramos del azúcar en el músculo. Los otros 100 gramos en el hígado. Entonces, ¿cuál es el problema de la resistencia a la insulina? Que es silenciosa. Porque si yo me hago un E15 de tobillo y el tobillo me dice, me duele, o sea, tengo un dolor de tobillo, yo no necesito un médico que me diga, hey, diagnóstico E15 de tobillo. Ah, muchas gracias. Si no me lo llegas a decir, no me doy cuenta. Tengo el tobillo como un tomate, no me puedo ni mover, me duele 24/7. Yo ya no vengo a que me digas que tengo E15 de tobillo, vengo a que me cures el tobillo. ¿Cuál es el problema de la resistencia a la insulina? Que es que no se siente, que no duele, que los síntomas son muy difusos, puse el ejemplo en la conferencia número 1 de un mecánico, es un sonido de un motor que tienes que tener un oído muy afinado o tienes que hacerle unas pruebas muy exhaustivas al coche para decir, pinta mal este coche, suena bien, me lleva al trabajo, pero algo en este coche, las métricas en este coche me salen alteradas. Traducción, no se siente y se diagnostica con datos de laboratorio. Yo os digo una cosa, si en algo merece la pena invertir en esta vida, en una de esas cosas, es en salud. Yo me haría una prueba de resistencia a la insulina. Estuviese como estuviese, delgado, más pasadito de kilos, con esta enfermedad, totalmente sano, con 20, con 30, con 40, con 50. Yo me hago una prueba de resistencia a la insulina y veo cómo estoy. Antes de que el cuerpo me grite y antes de que sea tarde, yo me reviso. Seguramente revisáis el coche y revisáis muchas cosas que le tenéis mucho cariño y la cuidéis y la mimáis. Mimaros a vosotros mismos. Datos de Levi's. Esto os sonará. Vas a Levi's y te dice y le preguntas al médico, doctor, ¿el azúcar cómo anda? Pues mira, ¿estás bien? ¿Tienes prediabetes o tienes diabetes? Esto según los niveles de azúcar en sangre. Os digo una cosa. Hay muchas personas, dato mata relato, ya lo habéis visto, ¿no? Todo ese cuento. Muchas personas con prediabetes. Y aquí os doy otro dato que os tenéis que llevar a la casa y tenéis que ayudar a vuestros familiares y seres queridos. Una persona que tiene prediabetes ya va tarde. Una persona que tiene prediabetes ya va tarde. ¿Cuántos años va tarde? 10 años tarde. Para los que no estuvieron en la primera conferencia, la resistencia a la insulina se cuece, se cocina durante 10 años. A fuego lento, eso es fuego lento, de verdad. A fuego lento, 10 años. Cuando ya el organismo no puede compensar el azúcar, porque prediabetes es que ya el azúcar está descompensado, cuando el organismo ya no puede descompensar el azúcar, ya caes en prediabetes. O sea, has estado 10 años con una resistencia a la insulina, silenciosa, anodina, que te ha estado enfermando, que te ha estado creando un caldo de cultivo de enfermedad. Haceros una prueba de resistencia a la insulina. Porque no, 10 años, ¿verdad? Entonces, esos son los datos de Levi's. Y bueno, otra información importante de Levi's es que en el Levi's no os van a decir si tenéis resistencia a la insulina. Porque estos datos del azúcar, ya os lo acabo de comentar, ¿verdad? O sea, la prediabetes ya vas tarde. Y lo peor de todo, no es que vayas tarde, es que tú le preguntas al doctor, yo soy médico, ¿verdad? O sea, sé cómo nos movemos entre colegas. Le preguntas al doctor, ¿cómo está el azúcar? María, lo tienes bien. Ya no solo es que vas tarde, es que te has ido con una información de que vas bien con el azúcar. Inclusive estaban 110 antes, la hora 110, por lo dicen, 110. Los datos fluctúan un poco según laboratorio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Era como más
Permisivo. Permisivo, esa es la palabra. Ujú. Pero vamos, que la información importante, o sea, es que solo os podéis ir con una información de estáis bien del azúcar. Y hay una resistencia a la insulina ahí cocinándose. ¿Y por qué, digamos, cuando un doctor determina? Porque yo estaba en el hospital, he ido 2 veces, Ujú. y la doctora me dice, vas a hacer una prueba de resistencia a la insulina para ver cómo está. Y me ha dicho que está bien. Entonces me dice, no, lo tuyo, yo tuve un aumento de peso con la menopausia. Entonces me dice, lo tuyo ahorita es parte de la parte hormonal, pero no te sale resistencia a la insulina, No es un dato que uno ni salís con diabetes tampoco. Ahora damos una sección de preguntas y te comento por dónde está la solución. Entonces, seguimos con... ya os la presento, la insulina, que es la llave, ¿verdad? La llave que abre los depósitos, la llave que abre la célula para que entre el azúcar dentro y se consuma como fuente de energía. Aquí está la insulina. A nivel hormonal, has mencionado las hormonas, a nivel hormonal en el organismo suele haber un baile. O sea, suelen bailar. ¿Qué quiere decir suele bailar? La insulina suele tener su pareja de baile. Igual que la testosterona tiene su pareja de baile, igual que cuando nosotros no podemos pasar, igual que el sistema nervioso de la tranquilidad tiene su pareja de baile, que es el del estrés. Y la salud es armonía, es equilibrio. Porque si me dices, ¿es la insulina buena o mala? Es equilibrio, o sea, tiene que estar equilibrada. Tiene que haber un baile, un equilibrio, una homeostasis. ¿Cuál es la pareja de baile de la insulina? El glucagón. ¿Qué quiere decir? Que el glucagón hace las funciones totalmente contrarias a las que hace la insulina. O sea, el glucagón envía los mensajes totalmente contrarios a los que envía la insulina. Y para resumiros la función de estas dos hormonas, la insulina manda la señal de guarda grasa, almacénala, el glucagón manda la señal de saca grasa y quémala. Entonces, esta hormona tiene que aparecer. Las personas que, si la insulina está altísima, como es un balancín, si la insulina está hasta el techo, el glucagón se va al piso. Y si el glucagón me envía la señal de saca grasa y quémala, y está en el piso, está silenciada, está ahí, que el pobre no ha salido a bailar, solo está la insulina ahí como protagonista, acaparando los medios, entonces, ¿qué señales está enviando al cuerpo constantemente? Guarda grasa, guarda grasa, guarda grasa, guarda grasa, guarda grasa. ¿Así se puede perder peso? No. Os invito a la charla número 4, donde hablaremos del ayuno intermitente como herramienta, que entre otras cosas lo que hace es aumentar los niveles de glucagón y por tanto vuelve a enviar la señal de quema grasa y vuelve a haber un baile parejo. La salud es un baile parejo, entre todo, entre hormonas, entre el estrés y la tranquilidad. Siempre hay una compensación, ese equilibrio, ¿vale? La charla número 4 ya del ayuno intermitente, ya os espero ahí, esta es la número 2 para poneros en contexto. Bueno, yo os doy el último dato, es que no sé qué he hecho ahí, que le he dado a todo y nada. Bueno, mientras os doy un último dato, ahí salió un medicamento que consigue adelgazar, se llama semaglutide, activa ahí el GLP-1, una hormona X. Salió otro medicamento que es más potente, que consigue adelgazar todavía aún más. Activa el GLP-1 y el GIP. Son dos hormonas que sacian. O sea, ya no solo una, sino dos. Ha salido un tercer péptido, un tercer medicamento, que consigue adelgazar todavía más. ¿Sabéis a quién mete en la ecuación? A nuestro amigo glucagón. Lo dispara. Lo activa. Sí, pero sintéticamente. Envía las señales para que los péptidos son señales moleculares. El organismo habla a través de péptidos. Entonces, si llega un péptido que activa... Los péptidos son llaves. Si yo fabrico la llave que abre ese receptor se abre. Y si ese receptor se abre o se activa, entonces pasan cosas. ¿Qué? Sí, ahí, esos son los nombres comerciales de los medicamentos, que funcionan también, si queréis, ya podemos hablar de los medicamentos, porque bien usados son un puente, sobre todo en determinados contextos. Yo no soy antifármacos, ya os lo digo. Estoy buscando a mi villano, todavía no lo he encontrado. Bueno, vamos a hablar, siguiente diapositiva, os comento, la insulina, ¿dónde golpea? ¿Dónde causa daño? Porque ¿dónde actúa ella? Entonces, si actúa mal, ¿dónde actúa? O sea,
O sea, la insulina actúa principalmente en 3 tejidos. Entonces, ¿qué tejidos se dañan cuando esta hormona actúa mal? El músculo, el hígado y el tejido graso, tejido adiposo. Os vuelvo a recalcar, no me importa tanto la parte clínica, la parte fisiopatológica, esto no es una charla de medicina, si queréis una charla de medicina más profunda, quien la quiera, siento que no es el contexto. El músculo es el órgano donde empieza todo. La resistencia a la insulina empieza aquí. Al músculo le llega azúcar, y azúcar, y azúcar, y azúcar. Y yo os hago una pregunta, para que el músculo consuma azúcar, porque nos ha quedado claro que el azúcar es petróleo, es gasolina, eso nos ha quedado claro, ¿verdad? Y que el petróleo es esa gasolina, igual que el gas, no puede estar por ahí porque me explota la casa, esa gasolina no puede estar dentro de los vasos de la sangre, eso nos ha quedado claro, ¿vale? Pues os hago una pregunta. Si el músculo usa mucha cantidad de azúcar y por tanto la insulina tiene que trabajar aquí, porque la insulina es la llave que abre el azúcar para que entre dentro de la célula, ya sea la célula del músculo, la célula del hígado, yo os hago una pregunta. ¿Cómo hacemos para que el músculo use el azúcar? Trabajando en el músculo. Ejercitándolo. Ejercitándolo. Hay que hacer musculación. Hombres, mujeres, niños. Bueno, los niños no hace falta que se metan. Los niños dicen, no, es que los niños si le metes pesas no crecen. Eso es mentira. Pero los niños pues ya hacen, súbete María, y están subiendo, bajando, trincando, o sea, es más musculación que esa. Entonces, el músculo hay que ejercitarlo. Y os doy una explicación sencilla. No me importa que me esté grabando Instagram y que luego me venga una zona así, me da igual. El músculo es un órgano que consume mucha energía, muchísima energía. Y el organismo es una máquina perfecta para conservar energía, porque este juego acaba cuando acaba la energía. Si te quedas sin energía, mueres. No somos como un móvil que nos ponemos una batería, en este caso es dormir, ¿no? Pero bueno, la analogía la entendéis, ¿no? Necesitamos energía. El organismo no se puede permitir el lujo de decir, no, me llega energía, la boto. Esto no me viene, la boto, no. Me llega energía, yo la conservo, como sea. Por eso de repente grasa por aquí, grasa por allá, grasa visceral, la meto donde sea, pero la voy a meter, porque la energía es oro, es vida. ¿Qué es lo que está pasando entonces con el...? Sí, os voy a explicar. ¿Por qué hay que ejercitar el músculo? Como el músculo gasta tanta energía, si no lo ejercitas y el músculo consume tanta energía, el organismo dice, no puedo estar manteniendo un órgano que me quema energía. Porque el músculo quema energía, ¿sabéis cuándo? Siempre. Siempre. O sea, el músculo consume energía cuando duermes, cuando comes. Mantener el músculo ya es un gasto de energía. Es como ahora que dicen que la inteligencia artificial, que gasta mucha energía, pues algo así. No para de consumir energía. Cuando todo. Entre más músculo, más quema. Lo que pasa es que recordemos que la salud es equilibrio, ¿verdad? No nos vayamos a los absolutos que... pero sí hay una claro. Hay unos márgenes óptimos según la edad y según el género y la salud óptima pasa por ahí, efectivamente. De hecho, una de las tácticas para adelgazar de forma sana y sobre todo para no tener efectos rebotes es el músculo. Ya os lo comenté en la conferencia número 1 a las que vinisteis. Entonces, si tú no le das motivos a tu organismo para que conserve el músculo baja. ¿No lo habéis preguntado? O sea, ¿por qué si dejo de ir al gimnasio el músculo me baja? ¿Por qué? Porque el corazón no me mengua, el hígado tampoco. O sea, yo no dejo de ir, yo qué sé, no dejo de andar y de repente, no sé, llega el médico y me dice, tu hígado ha bajado de tamaño. ¿Por qué? Porque no has caminado. No, tu hígado siempre es el mismo. Tus riñones, tu corazón, bueno, el corazón sí se puede agrandar un poquito, ¿sabéis a dónde voy? El músculo, le tenéis que dar, el músculo, si no le dais la señal adecuada para que lo conserve, se baja la cantidad de músculo. ¿Y cuál es la señal que le enviáis al organismo a decir, no me quites músculo que lo necesito? ¿Cuál es la señal? Ejercicio. Hay que ejercitarlo. Por aquí está la sanación del azúcar.
aquí, entre otras cosas, ¿verdad? No podemos reducir mucho, pero aquí os digo un paradigma que esto no se cuenta mucho en los EBAI. O sea, no se tiene muy en cuenta el músculo. Esto es como, el músculo eso es para los de 20 años que se ponen fuertes y que van a la playa a ligar. No, no. Y más para las mujeres. Las mujeres tienen una etapa que es la menopausia, y en la menopausia lo que te hace que luego la transición de posmenopáusica sea armoniosa, sea buena, sea equilibrada, sea sana, es que hayas llegado con unas buenas cantidades de músculo. Yo hago la analogía con el banco. Es como tener dinero en el banco ahorrado. Luego me pueden decir, los impuestos 10.000 euros. Tranquilo, tengo 50.000 en el banco, toma. Ahí los tienes. Este es el depósito de salud. El otro, luego os comentaré cómo funciona la insulina en el hígado, porque cuando está elevada se genera una patología que yo creo que os suena, que es hígado graso, que lo tiene mucha gente, el hígado graso. Y ahora os voy a comentar, ahora viene la diapositiva más técnica, de cómo la insulina altera la grasa. Vamos a ello. Bueno. Mira, esta es la... Mira, ahí se fue a meter. Aquí está aquí la de antes. Se me escapó. Eso es porque como tiene buen músculo, se mueve sola. Se fue a donde ella quiso. ¿Viste lo que hace el músculo? Se hizo independiente. Que, bueno, aquí veis la imagen, ¿no? Lo que es contar los 4 gramitos de los 500. Es absurdo la cantidad de azúcar que hay en la sangre. La doble cerradura. Os pido os lo voy a masticar lo máximo posible. Lo máximo posible. El tejido adiposo, no sé si tenemos el vídeo del canal de Panamá. Sí, debería estar ahí, pero para ver si se fue para la otra diapositiva. No, lo voy a poner desde... Puedes, si no, desde esa pantalla, como es independiente, mirar si puedes. Ábrelo en Safari. Se quita porfa eso de ahí y ella va viendo. Bueno, volvemos. El tejido adiposo es un almacén de grasa. O sea, su función es guardar la grasa. Y ya sabéis por qué tiene que haber un almacén de guardar grasa, porque el organismo no se puede permitir el lujo de botar energía. Entonces, tiene sus almacenes de grasa. Muy bien. Aquí. Estos almacenes de grasa, bueno, páralo, porfa, ponme el vídeo, ponme la diapo y ahora les comento. Bueno, dale al play, venga. Ahí da igual, estamos en familia. Esos almacenes de grasa tienen una peculiaridad, y es que para que la grasa entra por una puerta. O sea, la grasa entra a ese almacén por una puerta, por la puerta de entrada. Fácil, ¿verdad? Pero la grasa sale por otra puerta, por la trasera. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante para que lo entendáis. Que no hay una misma puerta de entrada y salida. Una es la puerta de entrada, otra es la puerta de salida de la grasa, ¿vale? ¿Por qué os comento esto? Porque la cerradura de la puerta de entrada y la cerradura de la puerta de salida, ¿quién la maneja? ¿Quién la insulina? La insulina, la llave. ¿Qué pasa? Cuando hay resistencia a la insulina, os lo vuelvo a recalcar porque este es un concepto un poquito complejo. ¿Qué es resistencia a la insulina? Muy sencillo. ¿Habéis usado alguna vez un mando y tú ves, dices, el mando me funciona, mira, me funciona el mando, y le doy al botón, y la tele no me cambia, y pero si esto tiene pila, no sé qué, el mando está bien, que falla el receptor de la tele, o sea, el mando está bien, lo que falla es el receptor. Aquí el organismo, ya lo comenté en la conferencia número 1, ¿qué hace? Cuando falla la dualidad, la comunicación receptor-llave, el organismo lo que dice, esto es peligroso, hay que solucionarlo. ¿Y cómo lo soluciona? Fabricando más mandos. Porque, bueno, hay luego otras compuertas, no quiero complicar la explicación, pero fabrica más mandos. Pero lo que falla es el receptor. ¿Qué pasa? Volvemos al almacén. El almacén tiene una puerta de entrada y de salida. Cuando hay resistencia a la insulina, que ya sabemos lo que es, que no, el receptor falla, nos vamos a la puerta trasera por donde se va la grasa, ¿vale? Se va la grasa a la sangre. Llega el adipocito y dice, no me están llegando señales.
porque claro, le das al mando y no, el receptor no funciona. Entonces dice Azula, no sé, no me llega señal, ni me quedo, me voy, no sé qué hacer. Se vuelve loco, se vuelve loco. ¿Y qué hace? Y aquí viene el punto importante. La grasa la tira del adipocito, la tira a la sangre. Y diréis, qué bien, porque así quemo grasa. No. Porque una cosa es lanzar la grasa a la sangre, otra cosa es quemar grasa. La grasa se quema en la célula a través de otro mecanismo. Pero quedaos con este concepto. Tira grasa a la sangre, ¿vale? Y al tirar grasa a la sangre, ¿sabéis a dónde va toda esa grasa? Al hígado. Va al hígado. Y esa grasa se acumula en el hígado, dando hígado graso. Y además, os comento otra cosa, cuando los niveles de insulina están altísimos, ¿recordamos cuál es la señal que envía la insulina? ¿Cuál es el mensaje que dice la insulina siempre? Almacenemos grasa, o sea, no quememos energía. El hígado sí lo capta, el hígado sí escucha la insulina, no escucha una, escucha a 50.000 insulinas ahí, gritándole, guarda energía, guarda energía. O sea, mientras los otros receptores funcionan mal, el hígado sí lo escucha. Y esto es un problema, porque el hígado es un cajón muy pequeñito de acumulación de energía. Donde se acumula energía sobre todo es en el músculo y en la grasa. El hígado cabe muy poquita energía, muy poquita. Entonces el hígado enseguida, en un plis, lo llenamos de azúcar. Lo llenamos de azúcar, de energía, quedaos con energía, de combustible, mirad como un tanque, es un tanque muy pequeñito, enseguida se llena, se llena. Cuando el tanque de energía del hígado está lleno y le sigue llegando energía, o sea, seguimos vertiendo energía en el hígado dice, ya estoy desbordado, ya estoy desbordado. Pero ¿qué pasa? Que el organismo no bota energía, el hígado tampoco. Y ese exceso de energía que no lo libera para que se queme, para que se use, no lo libera porque hay una insulina gritándole, no quemes energía, y el hígado sí la escucha, no quemes energía. Ese exceso de energía, ese exceso de grasa y de azúcar, se queda en el hígado, provocándose hígado graso. Es complejo esto del metabolismo, es complejo, no os he metido terminología bioquímica, os he tratado de simplificar el mensaje lo máximo que he podido. También quiero que entendáis un poco el mecanismo, ¿verdad? Porque os empodera. El poder, el conocimiento es poder. Quedado el aprendizaje hasta aquí. Hígado graso va ligadísimo a resistencia a la insulina. Por tanto, a obesidad y por tanto a todo ese ciclo en el que nos metemos, ¿verdad? Es un huracán del que no podemos salir. Perfecto. ¿Qué pasa además? Que el hígado graso favorece la resistencia a la insulina, o sea, la empeora. O sea, fijaos el círculo en el que entramos. Fijaos el círculo en el que entramos. Hay resistencia a la insulina, la insulina no funciona bien en ciertos receptores, el hígado sí la escucha, el hígado acumula energía, en el hígado se produce grasa y para colmo, esa grasa que se va acumulando, todo eso que se va empeorando, ese hígado graso provoca que haya todavía aún más resistencia a la insulina. Hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí. Hay pruebas para diagnosticar el hígado graso, pruebas de laboratorio, pruebas hepáticas, y bueno, aunque se diagnostica con ultrasonido, pero eso ya es un poquito... Bueno, el diagnóstico de verdad, el certero es como una biopsia, pero rajarte para ver si tienes hígado graso no es algo de rutina. Entonces vemos pruebas más indirectas, que es de laboratorio, y bueno, y un ultrasonido, lo que pasa es que el ultrasonido siempre el problema es que depende de quién te lo haga, depende del técnico, ¿verdad? Si el técnico, pues, está bien formado y tiene experiencia, pues lo ves, si no, no. Con esto os digo que el hígado graso se puede ver también en un laboratorio, entonces, pues bueno, para que lo sepáis, ¿verdad? Y es silente, no va a llegar ahí, ¡wow! ¡Qué dolor! No, de hecho... El problema de un hígado graso, ¿sabéis cuál es el problema de un hígado graso? Aparte de la resistencia a la insulina, obesidad. ¿Sabéis a dónde puede desembocar un hígado graso? A una cirrosis hepática. Cirrosis es cuando el hígado ya se vuelve una piedra y ya no hay vuelta atrás. O sea, la cosa es seria.
Pues bueno, seguimos con la siguiente. Bueno, esto ya os lo he explicado, ¿verdad? Solamente un pequeño apunte, cuando hay resistencia a la insulina, ese exceso de grasa se empieza a acumular por todos lados. ¿Habéis escuchado la grasa visceral? Ya sabéis por qué se provoca grasa visceral en vuestro organismo. Porque hay resistencia a la insulina, por tanto, hay una insulina que está gritando, guardar grasa, guardar grasa. Y como esa grasa ya no sabe ni dónde meterse, se mete entre las vísceras. Y ya no es el problema que se meta donde no tenga que meterse. El problema es que cuando se meta ahí, hipertensión, diabetes, infartos, el caldo de cultivo ya está sembrado. O sea, esa grasa es peligrosa. Esa grasa enferma. Esa grasa hay que eliminarla. Simplemente lo quería mencionar aquí porque en mujeres se da mucho el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, la raíz del síndrome de ovario poliquístico es la resistencia a la insulina. Esto sobre todo afecta a mujeres jóvenes que ganan peso, no entienden por qué. Recordáis lo de a favor de la biología, no nada a la contracorriente. Pues muchas mujeres dicen no logro bajar de peso, no sé por qué. Pues bueno, tienen resistencia a la insulina y tienen una patología que se llama ovario poliquístico, que ahora le han cambiado el nombre. Fijaos qué nombre le han puesto. El 12 de mayo de 2026, o sea, hace un mes y poco. Síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Metabólico. O sea, ya pongámosle el nombre que es. Esto es una enfermedad metabólica. Porque esto lo estudiamos, los estudiantes de medicina, esto no lo estudiamos en ginecología. Era una patología de ginecología, de las mujeres. No, esto es algo endocrino. Metabólico y endocrino es lo mismo. Es metabólico. Fijaos si es metabólico, que la base del ovario poliquístico es la resistencia a la insulina. Con ovario poliquístico es difícil quedarse embarazada. Yo he visto traumas de mujeres, que obviamente pues hay muchas mujeres que su deseo, cuando les llega su edad o cuando ellas quieren, es tener un hijo y no lo logran. Y pruebas de fertilidad, a ver si hacemos inseminación artificial, a ver qué está pasando. Puede haber muchas causas, la medicina es compleja. Pero antes de escarbar ahí a fondo y hacer un estudio exhaustivo, mírate si tienes ovario poliquístico. Ayudar a vuestros familiares. O sea, cuando es que no logro, estamos intentando tener un hijo, llevamos unos meses, tal. ¿Has ido al médico a ver si tienes síndrome de ovario poliquístico? ¿Te has mirado los ovarios? ¿Te has hecho este diagnóstico para ver? Puede estar ahí la causa. Entonces, y ya el último desencadenante, y os lo he puesto aquí porque es la primera causa de muerte en el mundo. El infarto de corazón. O cuando se provoca un infarto en el cerebro, el ictus. La última diapositiva de fisiopatología. Niveles de azúcar altos en sangre. Recordáis que el azúcar en sangre tiene que estar muy bajito, ¿verdad? 4 gramos. Muy bajito. ¿Por qué será? Pues mira, entre otros motivos. Niveles de azúcar altos en sangre inflaman la pared de las arterias. Cuando se inflaman las paredes de las arterias, esas paredes se agrietan. Es como tener un hueco aquí en la pared, donde se pueden meter sustancias. Se mete un tal colesterol, no sé si os suena, el LDL, el colesterol os suena, ¿verdad? Es que me ha salido el colesterol. Se mete el colesterol ahí dentro de las arterias. Llegan unos policías que se llaman macrófagos, que se lo comen, digamos, al colesterol, porque está donde no debía estar y está oxidado, pero no quiero complicar la explicación. Y al comérselo, lo que provocan es unas células espumosas. Mirad, este es el vaso, yo sé que esto no es una clase de cardiología, pero lo tenéis que saber. Este es el calibre normal, por donde circula la sangre, que va al corazón. En toda la sangre sabéis que va al corazón, las arterias. Cuando llegan estos macrófagos, fagocitan ese colesterol porque esto está oxidado, estas paredes están oxidadas porque hay unos niveles altos de azúcar. Entonces llega el colesterol, pum, se mete, porque esto está inflamado por unos niveles altos de azúcar. Llegan los macrófagos y se lo comen. Y cuando se lo comen, se llenan de grasa y se provocan unas cosas llamadas células espumosas. Y fijaos lo que le hace al calibre cómo lo van estrechando. Os doy un dato, no os quiero abrumar con datos, pero bueno, no vamos a sentir nada hasta que el calibre esté por lo menos el 70% estrecho.
sea, para que veáis lo estrecho que tiene que estar un vaso sanguíneo para que uno diga, he sentido algo en el corazón que no me ha gustado. Para que veáis lo silente que son las enfermedades, ¿verdad? Y bueno, y el desencadenante fatal, que es la primera causa de muerte entre diabéticos y la primera causa de muerte a nivel mundial, es que estas células espumosas van tensionando tanto esta pared que pum, se rompe, y cuando esta pared se rompe se activa ahí un sistema de coagulación. Estos son plaquetas y eso crea un trombo que no deja de ser, hay un pegote que ya pum, por ahí no pasa ni el aire. Y si no pasa ni el aire y no me llega sangre al corazón, tengo un infarto. Entonces, para que veáis que la resistencia a la insulina no es jugando, ¿verdad? Va más allá de la obesidad. Pero bueno, yo sé que habéis venido aquí para ver cómo tratamos la resistencia a la insulina y por qué es y por qué es uno de los caballos que impiden adelgazar a la gente. Cindy, ayúdame por favor, esto no... Bueno, puse una animación de lo que es un infarto, no sé si quieren... ¿Queréis ver cómo se provoca un infarto en 30 segunditos? ¿O no os interesa? Pincha porfa en el enlace ese de ahí abajo. Bueno, esto es las células espumosas que os he comentado, ¿no? Con todos los residuos, como van estrechando, se rompe esta pared, ya esto da en contacto con la sangre, se crea un trombo y pum. Y veis que ya no pasa nada. Eso es un infarto, ¿vale? Así visto para que lo veáis de forma más dinámica. Ojo, primera causa de muerte a nivel mundial, ¿eh? Y todo empezó... A ver, hay que ser riguroso con la ciencia, hay muchos factores, ¿verdad? Una persona puede no consumir azúcar, pero que si se hincha a fumar, está también dañando sus paredes. O sea, las paredes se pueden dañar por múltiples causas, por hipertensión, por tabaco, o sea, el estrés laboral. Es que el estrés sube los niveles de cortisol, y el cortisol sube los niveles de azúcar. Es toda una red entramada muy interesante. Y bueno, eso es con el infarto. Entonces, pero bueno, vámonos de aquí con buenas sensaciones. Buena noticia. La resistencia a la insulina no es una enfermedad, es una alteración. Eso quiere decir que que estamos totalmente a tiempo de restaurarla. Haceros una prueba de resistencia a la insulina. Que cuando uno coge la resistencia a la insulina a tiempo es totalmente reversible, con hábitos de vida, ahora os enseño los caminos para revertirla. Cuando ya hay una diabetes, puedes invocar, no quiero ser yo el malo de la peli, no quiero convertirme yo en el propio villano, el villano de la charla, pero una diabetes va a infarto, va a ceguera, va a amputación, va a falla renal, un desenlace fatal, fatal, fatal. La resistencia a la insulina, más allá, yo sé que habéis venido, por dejarme que me vaya a la parte clínica como médico, ¿verdad? Que yo sé que la obesidad es importante y la tratamos así, os estoy dando una solución para tratar la obesidad, pero quiero que vayamos más allá de que eso no es tener unos kilos de más y no es estética. Ojo, que también es importante, la estética, verse bien, tener la figura que uno quiere y estar delgado y estar en sus proporciones adecuadas de grasa, de músculo. Es importante, claro que sí, pero va mucho más allá de una cuestión estética, mucho más allá. También a nivel mental ayuda a combatir la ansiedad, el estrés, la depresión, o sea, esto es serio, ¿eh? Esto es serio. Por eso, haceros una prueba de resistencia a la insulina. Y bueno, aquí os presento las soluciones, os las voy simplemente a mostrar, porque esto daría para... De hecho, la charla número 4 hablamos del ayuno intermitente, os invito para que veáis cómo podemos combatirla a través de esa herramienta, los niveles de azúcar y la resistencia a la insulina, con el ayuno intermitente. Entonces, bueno, los pilares salen solos, ¿verdad? Porque os lo he ido desvelando a lo largo de la charla. El músculo, aquí os doy un dato, el 80% del azúcar en sangre, para el músculo. Hay que ejercitar el músculo, o sea, no hace falta ir al gimnasio. Uno puede ejercitar el músculo en su casa, flexiones en el suelo. Eso se llama calistenia, que son ejercicios con tu propio cuerpo.
Uno se puede comprar una mancuernita, uno se puede comprar un kettlebell, o sea, uno en el salón de la casa. Nosotros tenemos la gran suerte de que disponemos de un gimnasio aquí en el condominio, pero no es excusa. O sea, y luego están los snacks de ejercicio, no os quiero dar aquí porque estaremos aquí hasta las 10. O sea, hay alternativas. Se puede hacer ejercicio hasta en la oficina. Yo os cuento algo personal. Yo estuve trabajando en el hospital 16 horas. Y ya cuando llegué a casa lo único que quería era comer y dormir. No me daba la vida para más. Pues buscaba esos momentos, hacía snacks de ejercicio, que es cada 45 minutos me iba al baño, la gente pensaría que tenía cagadera todo el día o que estaba tal. Y yo en el baño hacía sentadillas y luego hacía flexiones. Que obviamente que es lo ideal, claro que no, lo ideal es un gimnasio y estar ahí tus sesiones de... Pero eso os digo que me mantuvo, por lo menos sano. Yo iba cada 40 minutos a donde fuera, ¿me entendéis? ¿No? O una sala donde no hubiera nadie y papá. Un minutito, una serie, o sea, no estaba ahí, venga, vamos, seguimos trabajando. En nada de ejercicio, os estoy diciendo una alternativa donde ya estemos, porque yo no os conozco a nivel personal, no sé cómo estáis de atados o no, pero que hasta el más atado del mundo se puede buscar esos mini espacios para ejercitar el músculo. Y pasa por ahí la solución. Pasa por ahí, porque ahora con los medicamentos llegaremos muy lejos. Llegaremos a los 80, ya estamos llegando, 80, 90 años, pero ya no es solo llegar, es cómo llegamos. ¿Queréis llegar a 75 años, que no os podéis mover, que os falta el aire, que no podéis jugar con los nietos, que os cuesta estar levantados del sofá? Eso es vida. Eso es vida. Movimiento. Os doy un dato, creo que el más importante, bueno, para mí, como me apasiona tanto todo esto, para mí todo esto es importante. Pero bueno, os doy un dato impresionante. El azúcar en sangre, os he contado que hay una llave, que es la insulina, que la mete dentro de la célula. Pues ¿sabéis otra forma de meter azúcar en sangre? ¿Sabéis otra forma de meter azúcar dentro de la célula? Azúcar que está en la sangre dentro de la célula. Contrayendo el músculo. Las contracciones musculares hacen que el azúcar que está en la sangre entre a la célula sin necesidad de la llave. ¿Sabéis lo que significa esto? ¿Sabéis el respiro que le dais al organismo cuando esa insulina está, cuando está es el páncreas, ¿no? El que está aquí por atrás. El páncreas es el que está haciendo insulina, que de repente vosotros digáis, me sé una, entre tú y yo no sabemos una, que si yo contraigo los músculos, el azúcar de la sangre que ya se está derramando va a volver a donde tiene que ir, a la célula para que se consuma esa energía. Caminar, 7000 pasos. 7000 porque estamos os lo digo ya en oferta, ¿verdad? 10.000. O sea, pero bueno, el que vea 10.000 todavía lo vea lejos, pues que haga 7.000. Y está metiendo azúcar dentro de la célula. Y está mejorando su salud. Ahora vamos con las preguntas. Y bueno, y lo otro, que esto ya sí es más técnico, y os lo resumo en una frase para hacerlo sencillo. Esos receptores que os he comentado que funcionan mal con un exceso de insulina, que os lo he comentado, ¿verdad? Que no funciona, le das al mando y el receptor no funciona. Hay que limpiarlos, tienen que volver a funcionar. ¿Cómo vuelven a funcionar? Desengrasándose. O sea, se ensucian con grasa. Por tanto, hay que desengrasarlos. Para perder grasa, sí o sí, para perder grasa, o sea, eso os he contado, ¿verdad? El tejido adiposo, cómo se acumula la grasa, la mete donde sea. Pues esa grasa, para volver a consumirse, eliminarse, bueno, la grasa se consume, es como se elimina, consumiéndola, quemándola. Hay que generar un déficit calórico. ¿Qué significa? Que tiene que ser más lo que gasto que lo que meto. Si es verdad que es más complejo que esa sencilla resta, ¿verdad? Y porque tiene que ser gradual, o sea, tiene que ser un déficit calórico controlado. No podemos hacer la locura de decir, venga, déficit calórico, entonces mañana no como. Ya está, no meto nada y me dijo algo de 7.000 o 10.000. No, yo mañana 30.000 pasos. O sea, mañana yo me voy al chipirro, ¿cómo se llama? El chirripó. Me voy al chirripó andando y 30.000 pasos y mientras voy por el camino me hago 50.000 flexiones.
Voy con lechuga. Voy, Lechuga. no, que lechuga, ni lechuga, me sobra lechuga, no meto nada. Pues no, porque el organismo no, o sea, el organismo entiende que estáis en una hambruna terrible, entra en un ahorro energético abrumador y en cuanto comáis, porque os doy una noticia por si no lo sabíais, antes o después hay que comer para vivir, en cuanto volvéis a comer, eso vuelve a, eso se dispara, vamos, eso petardea. ¿Habéis visto los petardos de fin de año? ¡Pam! Pues otra vez para arriba y encima vais para arriba sin freno. Es decir, que no solo recuperéis el peso, la grasa, ganáis más todavía. Esto es lo que se llama el famoso efecto rebote. Y el efecto rebote lo que nos cuenta es que no vuelves al punto de salida, es que ganas más incluso. Por eso hay que hacerlo gradual, poquito a poco, y entre medias hay que ir haciendo las cosas que ameritan. El músculo y el movimiento. Volvemos, no me rompas la analogía del terreno, no me vengas con cosas muy técnicas. Los pilares, o sea, suelo limpio, pilares bien cimentados en el suelo. Y ya construimos la casa, que yo la quiero azul, que yo la quiero roja, que yo la quiero de madera, ¿vale? Ya nos iremos al tejado y a los adornos. ¿Qué es un adorno en salud? Que hace mucha gente, os cuento, ya el próximo hablamos de los picos de azúcar y los antojos de dulce, os invito a venir, veáis cómo nos hackean los antojos de dulce y porque hay gente que está constantemente con hambre y cómo se soluciona, que viene con los antojos de dulce y los picos de azúcar y cómo el azúcar nos envejece y nos daña, os hablaré de eso, de los productos glicados. Pero a lo que iba, ¿qué es por ejemplo poner un adorno? O sea, no construir una casa sólida y decir, no, pero es que yo quiero un cuadro, el cuadro de Van Gogh, y la casa está que se cae. ¿Qué es? Pues gente que come mal, que no se mueve, que no hace ejercicio, pero dice, hey, que yo me tomo un chupito de vinagre de manzana, que eso baja los niveles de azúcar en sangre. O ¿quién no toma suplementos? ¿No habéis visto gente que come fatal y llega a la despensa y entre el donut de chocolate y la tarta de fresa, la caja de... Aquí tengo mi vitamina, aquí tengo mi no sé qué, mientras se zampa mientras se come la tarta. Pues esa casa no está bien cimentada. La suplementación es el adorno. Que sí, que tiene su función, pero tiene su función cuando hay una casa bien cimentada. Aquí tenéis los cimientos, ¿vale? Para tratar una de las principales causas de la obesidad y de todo lo que ya os he presentado, que son estos tres pilares, ¿va? Y creo que hemos acabado. Y hemos acabado. Pues, ¿quién ha levantado la mano? Dale. Es como muy personal, pero digamos, a mí ya me diagnosticaron con resistencia a la insulina. Quería saber más que todo porque me mandaron a tomar una pastilla que se llama insulina. Quería saber esto, ¿cómo me afecta? Segundo, ¿cuánto tiempo? O sea, esto hasta que se me quite lo de la resistencia, me lo tengo que tomar después de eso. Es que vieras que el Grisulin es el nombre comercial y yo estoy recién llegado a Costa Rica. Entonces, si me dices el genérico, igual lo que podemos hacer es, veo el genérico, veo el principio activo que tiene, cómo funciona y te digo cuánto tiempo tienes que tomar. De todas formas, ¿tienes diagnosticado prediabetes? No. Solo resistencia a la insulina por OMA y R. Hace 2 años empecé a hacer ejercicio, empecé a de verdad ponerme pilas con mi cuerpo. Ok. Y sí era prediabética en ese momento. Ya no soy prediabética, gracias a Dios, subí en musculatura, el peso no se ha bajado mucho, pero he subido en musculatura, he bajado grasa. Okay. Entonces de la prediabetes se fue. Pero igual me pasó la misma pregunta, ¿por qué hago tanto ejercicio durante 2 años y no he bajado de peso? Entonces fui y me hice los estudios y salí con resistencia a la insulina. A ver, o sea, es positivo en salud, siempre hay que ver la tendencia de la persona. O sea, si yo vengo de prediabetes y ahora estoy en resistencia a la insulina, estoy haciendo las cosas bien. O sea, estás bajando la escalera. Eso para que te pongas, o sea, para que veas el punto positivo, ¿verdad? Que venías de una escalera de un nivel alto y ahora estás a un nivel más bajo, vas mejorando. Ahora tienes resistencia a la insulina, habría que ver porque a lo mejor es un proceso normal el que estás llevando de sanación y todo va bien. Porque más que nada tú me lo estás diciendo, estaba en prediabetes y ahora no tengo prediabetes, entonces estás sanando.
Habría que ver cuánto tiempo llevas y en qué contexto estabas cuando te diagnosticaron la prediabetes, y luego también las escaleras se pueden bajar de una forma u otra, ¿verdad? Habría que ver qué hay que hacer, o sea, porque yo os presento las soluciones, pero las soluciones luego cada solución tiene su detalle, ¿verdad? Hay que ver qué ejercicio muscular estás haciendo, qué tipo de alimentación, porque la alimentación, eso de cómo sano, es muy genérico, ¿verdad? ¿Qué tipo de alimentación? Se podría cambiar tu alimentación, probablemente se pueda optimizar, hay que ver cómo tienes el sueño, hay que ver cómo están tus niveles de estrés, hay que ver cómo están tus niveles hormonales. Entonces hay que ver el puzzle entero, porque tú me comentas piezas. Bueno, tú, o sea, la gente, ¿no? Te dice esta pieza, pero hay que ver el puzzle entero para ver por qué parte del puzzle está desbalanceado el organismo. Y también, y ya no solo qué parte del puzzle, sino que me estás diciendo, estoy llevando a cabo esta solución. Por ejemplo, te digo, os he presentado el déficit calórico. Llevar un déficit calórico sin tener conocimiento de nutrición, así que tiene que ser un déficit calórico pequeño, gradual, no es fácil. O sea, porque primero tienes que saber cuál es tu metabolismo basal. En base a eso ya dices, vale, pues mi metabolismo basal son X calorías al día. Entonces ya sé lo que gasto. Metabolismo basal, por si no lo sabéis, es lo que uno gasta por estar vivo. O sea, no, así no, exacto. Entonces ya sé cuál es mi metabolismo basal, ya de ahí calculo cuánto tengo que, os acordáis, ¿no? Lo que entra por lo que sale. Entonces en base a todo, a tu metabolismo basal, ya tienes esa referencia, ya sabes cuántas calorías puedes consumir. Porque claro, tú te tienes que quedar con un poquito de déficit, lo que te he comentado, ¿verdad? Pero para eso tienes que saber dónde está tu punto. Es como saber cuánto dinero tengo en el banco, por hacerte una analogía. Pero para eso necesitas hacerte un examen de composición corporal, por ejemplo una bioimpedancia, que es la que te dice cuál es tu metabolismo basal. Entonces primero tengo que hacerme un diagnóstico de, vale, ¿cuánto dinero tengo en el banco? ¿Cuál es mi estudio de composición corporal? A partir de ahí me sacan mi metabolismo basal, vale, ya sé cuánto gasto. Entonces, como ya sé cuánto gasto, sé cuánto tengo que consumir para que lo que gaste sea más que lo que meto y sea gradual. Y aparte de eso, ¿cuánto ejercicio muscular hago? Con esto yo os lo presento de forma sencilla, pero quédate con algo positivo. Estás bajando la escalera y eso es positivo. Claro, la escalera se puede bajar en 2 años o hay unos márgenes dentro de la salud, ¿verdad? Obviamente, o sea, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, no tengo conocimiento financiero y yo por mi cuenta quiero invertir y a lo mejor gano dinero. Me estoy yendo a la inversión porque es X, ¿no? Al dinero. No es lo mismo que me llegue un experto financiero y me diga, en vez de ganar 5, podrías estar ganando 15 porque si hacemos esto así, así, ¿sabes? Obviamente un guía te puede agilizar esas piezas, ¿verdad? Habría que ver la medicación también. Yo me queda de tarea ver cuál es la medicación genérica del que has nombrado, porque a lo mejor también se te puede cambiar, ¿sabes? A lo mejor hay una medicación que te ayuda más. La metformina, por ejemplo, ayuda bastante bien para resistencia a la insulina. Es lo que te puedo contestar entiéndeme, o sea, hay que hacer una historia con la información, las pinceladas que me das, es lo único es lo que te puedo comentar para ponerte en contexto, pero sí quédate con la noticia muy positiva de que si una analítica de sangre te salía en prediabetes y ahora no, es que lo estás haciendo bien. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Cuál es el examen que se hace para la resistencia a la insulina? Para resistencia a la insulina lo podemos ver de forma directa con un índice que se llama el OMA-IR. El OMA-IR lo que hace es mide ahí es una ecuación X, no entremos ahí, es una ecuación que se determina con los niveles de insulina en sangre y con los niveles de azúcar en sangre. Ahí se pone en una ecuación, es la ecuación. Sí, es una prueba de sangre. Sí, puedes ya directamente en el laboratorio se pide el OMA-IR. OMA-IR, sí, Se luego escribe te lo... H-O. HOMA-IR. Y esa es la prueba de laboratorio más directa para saber si tienes resistencia. De hecho, es la más Súper. objetiva. Ajá. Luego también, como os he comentado, ¿os acordáis que os dije que la insulina, si está alta en sangre, la grasa se escapa, aunque no se consuma? ¿Qué quiere decir eso a nivel de laboratorio? Que una persona con triglicéridos altos en sangre ya orienta, ¿verdad? La medicina es compleja,
Y no se puede, o sea, si yo os digo que los triglicéridos en sangre altos es resistencia a la insulina, os estoy mintiendo. Hay que ver siempre, me tengo que alejar, ver el puzzle y ver cómo están las piezas. Pero los triglicéridos altos en sangre orienta también si tienes un exceso de grasa, porque ahí, pues bueno, hay una hormona que está diciendo ahí, almacena grasa, que es la insulina. Entonces, exceso de circunferencia abdominal, exceso de grasa visceral, que eso se ve como una bioimpedancia. Aquí hay con la nutricionista que yo trabajo, la bioimpedancia, ¿sabéis lo que es? El InBody. ¿Sabes lo que es? Muy sencillo, eso es quitar. Pues con un InBody se puede ver cuánta grasa tenéis a nivel visceral. Eso es otro os lo he explicado, ¿verdad? Porque es un marcador de resistencia a la insulina. Pero contestando a tu pregunta, hay que hacerse un OMA-IR. Porque con un OMA-IR se ve de forma directa la prueba de laboratorio si tienes o no resistencia a la insulina. Y es una prueba además sencilla, no es cara, o sea, que yo recomiendo que se haga todo el mundo. Luego hay un índice que es los triglicéridos y el HDL, ver cómo está esa proporción de triglicéridos y HDL, que de ahí también se puede deducir si la persona tiene resistencia o no a la insulina. Es decir, si una persona tiene los triglicéridos altos y el HDL es el llamado comúnmente colesterol bueno, si tiene los triglicéridos altos y el colesterol bueno lo tiene bajo, también orienta mucho a resistencia a la insulina. O sea, son marcadores indirectos, ¿verdad? O sea, con esto que te quiero entender que si llega un paciente y no tiene el OMA-IR, pero yo le puedo ver un panel metabólico, un panel lipídico y el azúcar, me puedo orientar mucho y le veo, ¿no? Ya si tiene acúmulo de grasa, puedo orientar mucho por clínica y laboratorio de forma indirecta si tiene o no resistencia a la insulina. Os lo digo también porque tendréis bueno, no sé si muchos o pocos, pero el laboratorio de Levi's os llega, ¿no? De mi amiga, de mi prima, y lo tenéis ahí, pues, ¿cómo tienes el colesterol bueno? Pues me ha salido bajo y los triglicéridos alto. Alerta. Mira, dime. Si una persona, digamos, usted ahora habló del ejercicio del músculo y todo eso, ¿verdad? Si una persona ha hecho mucho ejercicio toda su vida y ejercicio fuerte, fuerza, porque, digamos, que puede sufrir un infarto Y has sido casi un atleta, decís vos. sí, y ha sufrido un infarto de que le tengan que poner Cateto. Y eso fue así como, ¿verdad? No sé si como que ahora dijo que ya también el estrés o, bueno, obviamente por el colesterol, pero no. Sí, a ver, o sea, es que primero que en medicina los blancos y los negros no funcionan. Entonces, ya si nos vamos, es que si no es blanco es negro. No, eso no funciona. Están los infartos del deportista. Ha habido deportistas de élite que han fallecido con un infarto de corazón jugando al fútbol, por ejemplo. Es lo mismo. Un infarto es que no te llega sangre al tejido. Lo que pasa es que los tejidos más vulnerables, habéis visto esa diapositiva que se obstruye la arteria, los tejidos más vulnerables son el corazón y el cerebro. El corazón porque toda la sangre va al corazón. Entonces, de hecho, hay unas arterias que nutren el propio corazón. Esas arterias son las más vulnerables. Digamos que es el eslabón débil de los infartos. Son esas arterias que nutren el corazón, las coronarias. ¿Perdón? Sí, lo que os he comentado. El colesterol, no es que sea el colesterol, sino lo que os he comentado. Esto es más término, o sea, esto es médico, ¿no? Pero el colesterol entra dentro del vaso, de la tubería. O sea, los vasos son tuberías. Por ahí va el agua, la sangre. En la goma de la tubería entra, como está inflamada por un azúcar alto, inflamación que es difícil de visualizar, ya nos meteremos ahí. Cuando un tejido se inflama, se crean grietas. O sea, en vez de ser, pues, yo por aquí me quiero meter y no puedo. Pero si esto está inflamado es como que se agrieta, ¿verdad? Entonces, pues, se pueden meter sustancias pequeñitas. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Para que lo visualices.
Entonces, si las arterias están inflamadas, que entre otros motivos se inflaman por tener niveles de azúcar altos en sangre, ya las partículas de colesterol pueden entrar dentro. Entran dentro y entran en una zona donde no deberían estar acumuladas. Si encima hay un entorno de estrés oxidativo, que ya entraremos más adelante, ya no quiero complicar mucho la explicación, ese colesterol se oxida, se contamina. ¿Cuál es el problema? Y aquí es donde sí ya viene con la explicación. Que un colesterol oxidado, el mismo organismo lo identifica como un cuerpo extraño, como una amenaza. Y como lo identifica como un cuerpo extraño, como una amenaza, lo ataca. ¿Quién lo ataca en este caso? Lo ataca un tipo de policía que se llama macrófago y es un glotón, porque ataca comiendo. ¿Habéis visto el videojuego este de ta 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 ta? Pues el Pac-Man ese, ¿no? Ese, pues se lo come, pum. Lo que pasa es que cuando se lo come, es un glotón. Se come ese, se come el otro colesterol, oxidado, y come tanto que se vuelve tan grande, tan grande, tan grande, que él mismo se oxida, él mismo se explota. Y cuando explota, se explota en forma de espuma, así como de células espumosas. Y es lo que hace, habéis visto en la imagen, ¿no? Que el espacio se va reduciendo y eso es como tensar una goma. Yo la goma la puedo tensar. O en vez de mirarlo así, míralo como que la goma la tenso desde... Que hay una goma y yo desde la tenso de abajo arriba, ¿vale? O sea, en vez de tensarla de los lados... ¿Me sigues? La tenso de abajo arriba. Imagínate, esto es como las células espumosas. La goma aguanta, pero llega un momento, pum, donde se rompe. Y ya el problema... Primero que mientras se va tensando por el techo y por el piso. Entonces, el espacio, el calibre se va reduciendo. ¿Me sigues ¿Cuál es el problema? Que llega un punto donde se rompe. Y cuando se rompe, ya las células, hay unas células que circulan por la sangre, que son plaquetas. Esto es muy técnico, pero bueno. Las plaquetas entran en contacto con el interior del vaso sanguíneo. Y cuando eso pasa, se activa una cascada de coagulación. Se genera un trombo. Un trombo es un pegote para taponar, porque hay una herida, hay que taponarla, ¿no? Si no te desangra. ¿Qué pasa? Que ese pegote, que además se crea así, por eso los infartos, y esto... Yo es que me estoy metiendo, yo no sé si me meto en camisa de 11 varas, porque hemos venido aquí a la resistencia a la insulina. Pero bueno, por eso los infartos son así, porque ese pegote, si me ha seguido la explicación, cuando se rompe y las plaquetas ya se ponen en contacto con el interior de la célula, se hace enseguida, es rapidísimo. Por eso el infarto, ¡ah!, a correr. O sea, el infarto no es, ¡ah!, bueno, en 7 días voy al hospital. No, vete porque mueres. ¿Por qué? Porque se ha creado un trombo tan rápido, o sea, el trombo se ha creado tan rápido que pum, se creó, y lo que habéis visto en la imagen, ha taponado ya totalmente la arteria. No pasa nada. Y un infarto es una muerte de un tejido por ausencia porque no le llega oxígeno. El oxígeno llega a los tejidos por la sangre. Pero bueno, eso es un infarto. Entonces, voy a tu pregunta. A ver, el infarto del deporte, yo no sé en qué contexto estábamos ni nada, no sé qué edad tenía, ¿no? O sea, no es lo mismo que le dé un infarto a un chaval de 25 años jugando al fútbol que a una persona que ha sido deportista toda su vida, está delgado y le da con 50 años. Pues claro que sí, el infarto te puede dar por estrés, te puede dar por estrés. O sea, el estrés hace que el sistema nervioso se sobreactive. El corazón, ahí el problema es que el corazón se pone a 100. Entonces el corazón, al ponerse a 100, es como que da de sí. O sea, es otra forma de que falle la bomba, por decirlo así. Es técnico todo esto, es complejo, pero habría que ver habría que ver el contexto de la persona que me estás comentando. Si fuma, si no duerme, si tiene algún otro cuadro, si tiene alguna enfermedad autoinmune, si tiene algo genético, habría que ver todo el cuadro. Pero si te digo que... ¿Cómo? Hasta el momento no tenía nada de eso que usted nombre y me tuvieron que poner 4 stents y una ¿Cómo? Gracias por venir, chao. Lo que pasa es que también el exceso de ejercicio no es bueno. Eso le iba a comentar. Usted puede hablar
del estrés celular, porque se supone que hay personas que hacen, como dice usted, ya extremos, digamos, ya haciendo mucho gimnasio o maratonistas, y hacen que ahora se está cuestionando mucho eso en la ciencia, que es el estrés celular. La célula entra en un estrés, se dispara el cortisol. el cortisol. Cuando una persona está en una carrera, el cortisol se dispara y ellos lo que hacen es que con la mente entran como en un trance. El cuerpo le dice no más, no más, no más, pero el cuerpo, o sea, la mente le dice adelante. Y eso hace que las personas que, nada más para terminar, hay personas que tienen 40 años que pasan que tienen 60 años porque hacen maratón. Bueno, O sea, eso es por el fotoenvejecimiento. El sol envejece mucho la piel. Eso, o sea, es más... pero o sea, sí he escuchado yo de ese, es como un envejecimiento celular. sí, o sea, Porque esa estrés está hacer exceso de ejercicio, no, si es que de hecho, porque lo que provocas es cuando, eso es, te voy a simplificar la explicación, ¿verdad? Eso es que el motor de un carro lo estás llevando a 200 por hora. Cuando el motor de la célula, cuando lo usamos para consumir energía, libera unas sustancias que se llaman radicales libres. Entonces, si yo tengo ese motor a 200 por hora, libero muchos radicales libres. Fíjate qué bonito. Ven a la charla de estrés oxidativo, porque ahí vas a entender qué está pasando. Cuando hacemos ejercicio liberamos radicales libres. O sea, nos oxidamos. De hecho, se llegó a postular que hacer ejercicio era malo, porque se vio que liberaba radicales libres. Y como veníamos de una teoría de que eran los radicales libres los que nos envejecían y los que nos enfermaban, pues se llegó a la conclusión de, hey, que hacer ejercicio nos envejece y nos enferma. ¿Por qué? Porque el ejercicio genera radicales libres. ¿Por qué? Porque estás poniendo el motor a 200 por hora. ¿Qué pasa? Que aquí hay un concepto y a ver si lo consigo explicar bien, porque no, todo esto que os explico es porque yo me tiro en la casa todo el día tratando de masticar la información, ¿vale? O sea, pues luego tratar de aterrizar conocimiento médico así a charla cotidiana lleva su tiempo. Hay un concepto que se llama hormesis. No sé si lo has escuchado. La hormesis es un concepto muy bonito de salud. ¿Qué significa? Son pequeñas dosis de veneno o de algo que es de algo que en teoría nos hace daño, pero en verdad nos hace más fuerte. Por ejemplo, el pasar un poquito de hambre hace que mejore nuestro metabolismo. O sea, que nosotros pasemos un poquito de hambre hace que mejore nuestro metabolismo. Que pasemos frío hace que mejore nuestro metabolismo y nuestra salud. Que hagamos ejercicio, el ejercicio es un daño para el cuerpo. Se rompen fibras, se activa la inflamación, se activan radicales libres. Es un daño, pero es un daño, es una dosis, es un veneno que te sana. O sea, dicen que el veneno está en la dosis, o sea, la hormesis significa hacerte un pelín de daño que te hace más fuerte. la construcción celular. Exacto, algo así. O sea, la hormesis es darte ese pequeño veneno que te hace más fuerte, porque si, de hecho la comodidad nos enferma. Estar en un sofá, porque si, mira, os cuento una, es que nos podemos tirar hasta la última, mira. Hicieron un experimento que se llama Biosfera, donde dijeron, mira, vamos a crear las mejores condiciones posibles para estos árboles, para que sean los mejores árboles del mundo. El mejor agua, la mejor nutrición, la mejor selva, todo. Vamos a poner todo para que sean los árboles que no les falte nada. Hicieron ese experimento en Ferado. Era un entorno cerrado. Exacto, controlado, cerrado, para que esos árboles fueran los árboles más bonitos del mundo. Vamos a hacerlo sencillo. ¿Qué pasó? Que esos árboles eran árboles débiles, con corteza débil. ¿Sabéis lo que estaba faltando ahí? El viento. El viento estresa al árbol. El viento hace que el árbol sea más fuerte. O sea, el viento. El ejercicio te estresa. De hecho, si tú haces una analítica a una persona que acaba de terminar un ejercicio vigoroso, ya lo conté en la primera conferencia, lo llevas a la UCI. La frecuencia cardíaca por las nubes, el azúcar por las nubes, estresado por o sea, el cortisol por las nubes, todos los marcadores metabólicos y analíticos alteradísimos. Estás estresado, pero es un estrés sano, se rompen fibras. Entonces, ¿qué pasa? De ahí ya sacas la deducción. Una persona que se dedica a hacer ultramaratones, megamaratones, Ironman, Superman, todos estos superhéroes, la balanza la está llevando
hacia un motor que va a gripar. El músculo lo hacemos cuando dormimos. El músculo no lo haces en el gimnasio. En el gimnasio mandan los estímulos necesarios para que cuando duermas hagas músculo. Nos regeneramos durmiendo, descansando. Ahí no se hace músculo, en el gimnasio. En el gimnasio se dan los estímulos. Entonces está la explicación por qué las maratones, y en España se puso muchísimo de moda, las maratones, bueno, el ciclismo es una burrada, esto del Tour de Francia y todo eso. O sea, son personas que dañan su salud. Los deportistas de élite no son personas sanas. No es sano, no es sano esas matadas de ejercicio que hacen. No lo hacen ni las tribus estas que os he enseñado, no hacen esa cantidad de ejercicio. Ellos duermen, descansan, dan sus pasos. Entonces ahí está la explicación. La salud es salud, o sea, la salud, perdón, es equilibrio, y también el término hormesis, que es un estrés controlado. Si yo estoy 2 días en un sofá tranquilo, sin que nada me agobie, sin nada, pues no genero no me hago fuerte ante el estrés, ante microdosis de estrés. O sea, es complicado porque es un rango dulce, ¿verdad? No es ni mucho ni poco. Y claro, y encima, para más INRI, la dosis tuya no es la misma que la mía. O sea, mi punto de hormesis no es el mismo que el tuyo, ni que el tuyo, ni que el tuyo. Pero hay un punto que es un punto ideal donde me doy ese estrés ideal que me hace ser más fuerte en todos los sentidos. Entonces esa es la explicación por qué hacer mucho deporte es malo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo, hace 4 años, ya soy menopáusica. ¿Qué edad tienes? 50. Empecé la perimenopausia como a los 42. No me di cuenta porque a mí me quitaron el útero cuando tenía 34 años. Entonces, yo no asociaba que tenía algún calor, nunca lo asocié. O sea, pasaron los años y hasta que llegué a hacerme ultrasonido, la doctora me dice, ¿cómo te fue con la menopausia? ¿Cuánto está yendo? Y yo, ¿cuál menopausia? Es que ya no tienes ovarios, no sé qué, eso hace 4 años. Yo estaba en ejercicio, participaba en certámenes de belleza, entonces tenía que ser muy constante con lo que es el peso, todo el asunto. Me gusta, mi esposo pelea montones conmigo por eso, pero a mí me fascina el ayuno intermitente, me fascina, me encanta. Hago el de 16, bueno, yo sí hago el de 16, 8, y él es, eso es malo, que usted vaya comiendo hasta las 2 de la tarde o hasta la mediodía. Bueno, yo le digo, yo me siento bien, desde que yo lo hago, yo me siento bien. Pero sí en la parte, digamos, de postmenopausia, ¿verdad? Es en la parte en que empecé con a acumular líquidos. Entonces hay días que van a estar así, ¿verdad? Súper hinchadísima. Hay días que estoy súper deshinchada, entonces es como muy fluctuante mi peso, cómo me veo yo dependiendo la cantidad de líquidos. 2 veces he ido al hospital, hace como unos 6 meses, pensé que me había dado un infarto. Me hicieron todos los exámenes, estuve 3 días internados, una doctora súper sana, perfil hepático, todo te salió bien, resistencia, no tener resistencia a la insulina, no soy diabética. Eso fue parte de un proceso por la muerte de mi mamá. Bueno, me hicieron las pruebas, el cardiólogo y todo, entonces todo bien. Hace 3 meses fui también y no sé, la doctora aprovechó y me invitó a hacer todos los exámenes para ver cómo estás. Yo hice la pruebita de resistencia a la insulina, que fue esa que mencionaste, y me dijo que había salido bien. Sin embargo, yo siento que los últimos 4 meses, tal vez 5, subí mucho, yo digo de grasa, el ginecólogo me dice que es agua. Entonces, ¿cuántas veces le tengo que hacer yo, por ejemplo, el examen de resistencia a la insulina, ya que me ha salido negativo? Pero yo siento que, ahorita sí ya he bajado de peso, pero yo siento que me ha costado mucho, o sea, ha sido demasiado complicado. A ver, o sea, yo lo que veo es un punto, lo veo muy hormonal. Cuando la mujer entra en menopausia, lo que está pasando ahí, como bien sabes, es la caída de estrógenos, y los estrógenos regulan mucho el metabolismo de la mujer. No puedo llevar el control hormonal porque mi mamá, mis tías, mi abuela tuvieron cáncer de seno. No puedes, bueno. No puedo llevar reemplazo. Ok, ya te vio la ginecóloga. Hay que ver, lo que sí te recomiendo es que te hagas un InBody,
porque dices la acumulación de líquido, que te la hagas en ayunas para ver del peso que tienes, cuánto es de agua, cuánto es de músculo y cuánto es de grasa. Y con eso ya tienes una orientación de tu peso, en qué compartimentos se están yendo. Con eso ya orientamos la ganancia de peso, si viene a expensas de líquido o viene a expensas de grasa. Lo otro también es controlar, yo lo que estoy viendo ahora por lo que me has comentado, el cortisol es una hormona muy importante que entra en el juego de la ganancia de peso, independientemente de la insulina. O sea, el cortisol también es una hormona que sube los niveles de azúcar, entonces por otra vía hormonal, por otra vía metabólica, no te deja adelgazar. Y no te deja adelgazar porque cuando el cortisol está elevado en sangre, la señal que se envía, igual que la insulina envía la señal de vamos a almacenar grasa, os lo he dicho, ¿verdad? Almacenemos grasa, no quememos grasa. El cortisol cuando está elevado, la señal que envía al organismo es estamos en guerra. Estamos en guerra. Cuando el organismo entra en modo guerra, primero que no le das pie a que esté en modo relajado, que eso ya es preocupante, ¿verdad? Nosotros deberíamos estar la mayoría del tiempo relajados. El organismo está muy bien preparado para un estrés agudo. El estrés agudo es el hacer deportes, es un momento, o sea, algo del momento. No estamos nada bien preparados para aclimatarnos a un estrés crónico. En otras palabras, estamos muy bien diseñados para escapar del tigre, pero no estamos diseñados para que el tigre conviva con nosotros 24/7. En la sociedad de hoy en día el tigre está con nosotros 24/7 y el problema es que ese tigre no tiene por qué ser real, ese tigre pueden ser pensamientos, pueden ser emociones. Ese tigre tiene muchas caras, desde el jefe que no para de atosigarme a trabajar, hasta un hijo que me está haciendo la vida imposible, hasta el fallecimiento de un familiar o hasta pensamientos conmigo misma que son negativos. Es un tigre que a fin de cuentas te eleva el cortisol, un día y otro y otro y otro y otro y otro. Eso te genera, entre otras cosas, resistencia a la leptina, que es una hormona que envía señales de saciedad. Entonces todo esto, yo os lo simplifico mucho con la insulina, ¿verdad? Y ponemos el foco en la insulina, pero hay otros mecanismos que hacen que el organismo no consiga bajar de peso. Y ya por lo que me has contado, sin haberte hecho una historia clínica, que insisto, yo no te puedo hacer una historia clínica con una sola pregunta, ni en 5 minutos, pero me has dado una pincelada que es que el fallecimiento, o me has contado algo de un familiar. Entonces ahí hay un aspecto hormonal y hay un aspecto también del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Qué significa? El sistema nervioso parasimpático es el sistema nervioso de la relajación, de estar relajado, de estar calmado, de no hay tigre. Ese es el modo relax. Y luego está el modo estrés. Ya no estamos hablando ni siquiera del cortisol, que es una hormona que te envía señales de que venga, ánimo, que estamos en guerra. Es que también por parte del sistema nervioso puedes estar en modo estrés o en modo relax. Y tienes que estar casi siempre en modo relax. Y todo el sistema nervioso muy acelerado. Claro, entonces si estás en modo estrés constantemente, le estás enviando señales a través de tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso, esto lo hablé en la primera charla y lo hablaremos en el eje intestino-cerebro. Tu sistema nervioso se comunica se comunica con todo con todas las partes de tu tejido, ¿no? de tus órganos. Pero hay una comunicación totalmente directa entre tu intestino y tu cerebro, a través del sistema nervioso, de los nervios. En este caso el nervio vago. Entonces hay que trabajar el nervio vago. El nervio vago es el que lleva la batuta de la relajación, aunque lo llaman vago porque vaguea por todos lados, no porque sea un perezoso. Entonces hay que trabajar el nervio vago para que vuelva a coger la batuta. Hay que tocar la batuta del relax. O sea, el sistema nervioso no puede estar... Tiene que tocar la batuta. Y el que toca la batuta del relax, el que coge la batuta y dice, venga, vamos a tocar una canción relajada. Porque el organismo para estar sano tiene que estar relajado, es el nervio vago. Si el nervio vago no está estimulado, no está activado porque estás muy estresada, entonces hay ganancia de grasa, hay acúmulo de líquido, las piezas del dominó van hacia la descompensación. Yo estaba demasiadísimo estrés las últimas 5 semanas y más bien no como. Ya, pero eso, no, y también pasa, sí, y también... Es que está pasando eso y también cuando hay un acúmulo de grasa por encima de lo normal se envían señales inflamatorias.
Esto me ha pasado a mí mucho con las pacientes que me dicen, no entiendo, porque es que no, yo os he contado ahora las calorías y te llegan pacientes y dicen, es que no como. O sea, ¿por qué engordo si no como? No como. Porque ya, si tienes un exceso de grasa, aunque no comas, ya esa cantidad de grasa está inflamando, está generando señales de inflamación. Entonces hay que atacar la inflamación. Es que yo lo simplifico y hemos atacado hoy la resistencia a la insulina, pero también hay que combatir la inflamación. La inflamación se combate con alimentación antiinflamatoria y con muchas áreas que van hacia bajar la inflamación. Y en el hospital aún no le dicen nada de eso, ¿verdad? Bueno, pero te lo estoy diciendo yo. Sí. Entonces, Excelente. alimentación antiinflamatoria, o sea, hay un arsenal terapéutico para tratar la inflamación. Un exceso de grasa genera algo que se llama lipoinflamación, que es me inflamo porque tengo un exceso de grasa. Y si te inflamas, y si estás inflamada, no puedes adelgazar. Entonces, ¿has visto cómo estamos desenmascarando a los malos? Cortisol, estrés, sistema nervioso, el nervio vago no está activado, exceso de inflamación por exceso de grasa. Va más allá de comer calorías. No es tan yo lo simplifico, claro, no puedo estar, ¿me entendéis? Pero ya cuando uno mete encima has tenido antecedentes quirúrgicos, has tenido una menopausia temprana, entre comillas, banda gástrica, bueno, manga gástrica. Por eso, encima pues por ahí puede haber un antecedente incluso familiar, o sea, ya desde jovencita. Hay que ver todo tu historial médico, pero sí te estoy dando pistas de por dónde va y yo te presento la insulina, ¿no? Pero esto es medicina. Sacar cita. Bueno, la última y nos vamos. Bueno, ella, que no... ¿Tú has preguntado, no? ¿O no? ¿No habéis preguntado ninguna de las dos? Pues venga, dale. Bueno, la mía es un poquito complicada y también es personal. Es que yo padezco una enfermedad autoinmune de síndrome de Streiff-Strauss y pasé demasiados años tomando corticosteroides, ya casi como 20 años. Padezco de dolor crónico y entonces el reumatólogo me dice que es como imposible adelgazar, que ni lo intente, porque lo que se acaba de explicar, ¿verdad? Con el cortisol alto, el cuerpo un estrés permanente, pero ya yo no me doy por vencida. Y bueno, con el dolor crónico es difícil hacer ejercicio, yo estoy tratando, pero mi pregunta es eso, o sea, si en la experiencia que usted tiene habrá algo que se pueda hacer a largo plazo o si de verdad es imposible. Yo el Streiff-Strauss no lo sé, lo he estudiado, no lo recuerdo bien, te soy sincero. Tendría que ver más la literatura, pero es un caso específico. Sí he tratado enfermedades autoinmunes y tienen una base de un estado inflamatorio crónico. Entonces, no me puedo meter en ese cuadro en específico porque no me dedico a ello y tengo que revisarlo. Sí te digo que he tratado casos de autoinmunidad, de vasculitis, por ejemplo, he tratado artritis reumatoide, que han tenido un desenlace buenísimo, y puede que, no te quiero dar esperanza, porque parto del desconocimiento que tengo que actualizarme, ¿verdad? ¿Se puede hacer algo o no? Pues yo tengo que revisar bien en qué contexto clínico nos movemos. Si te digo que con la información que tengo y con mi experiencia clínica he tratado patologías autoinmunes con un desenlace final muy positivo. Me acuerdo, por ejemplo, de una paciente que tenía artritis reumatoide hasta tal punto de que ya no podía ni cepillarse el pelo y que para ella bajar las escaleras ya era un dolor tan insoportable que no quería ni salir de casa. Y estaba, o sea, pues imaginaos lo que le pasaba por la cabeza, no quiero mencionarlo, pero imaginaos lo que se le pasaba. El dolor crónico es tal. Yo la recibí y dije, venga, pues vamos con todo con el poquito con lo que sé, voy a enfocarme en combatir la inflamación, que sé que es una raíz que está quemando esta situación clínica, ¿no? Ella ahora camina, se va con las amigas a la playa, pasea, camina, o sea, la noche y el día. Tratamos la inflamación con un abordaje, ahí la nutrición ayuda mucho, por eso muchos médicos, a ver, el médico no es que sea ni bueno, hay médicos que evidentemente cada uno en su rama puede ser excelente, pero si un médico no se ha preparado en tratar
en tratar patologías con la alimentación, entonces él desconoce esa solución. Y si él solo conoce la solución de los medicamentos, pues te da lo que te ofrece lo que él conoce, porque un médico, casi todo el mundo, casi todos los médicos lo que queremos es sanar al paciente, o sea, no vamos a favor de sanar al paciente. Cuando te dijo que no hay solución, pues puede que él no haya contemplado la solución de usar otro tipo de tratamiento más allá de los medicamentos. Que los medicamentos se quedan muy cojos para tratar patologías autoinmunes y patologías inflamatorias. Se quedan muy cojos. Primero porque son parches. Viniste a la primera charla, me acuerdo. ¿Te acuerdas del cubo de agua, verdad? Ahí no, es constantemente cubos de agua con antiinflamatorios. Al final la solución que os dan en un cuadro de autoinmunidad es combatir la inflamación, poner cubos y cubos y cubos. Eso no va a la raíz. Eso es poner un cubo, se acaba, poner otro. Entonces, yo esta patología, este cuadro, tendría que leerlo más, pero si tiene un postinflamatorio, puede que sí se pueda tratar. De hecho, he tratado patologías que en la universidad nos decían que era con estos medicamentos y chao, chao, y la realidad me ha dicho que no. La realidad del paciente, ¿verdad? De una vasculitis totalmente resolucionada, de una artritis reumatoide totalmente paliada. Entonces, eso es lo que yo te puedo contar desde mi experiencia clínica y desde mi conocimiento. También desde mi desconocimiento te digo que no sé en tu caso específico si habrá o no, pero sí te abro esas puertas, por lo menos para ver qué hay detrás de esas puertas. Que nada uno pierde, ¿verdad?